dar inicio a este precioso servicio. Vamos a dar gracias al Todopoderoso por habernos permitido estar nuevamente en la casa de Dios. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre precioso, por esta mañana preciosa, por esta mañana maravillosa, Señor, donde tú nos has permitido, Señor, llegar hasta este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque, oh Dios, hoy podemos decir que nuevas son tus misericordias, como dice tu palabra, que cada mañana renueva tus misericordias hacia nosotros, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, que hoy se encuentra en este lugar, Señor. Los que nos están viendo también por las redes, Padre precioso, los bendecimos en esta mañana grandemente, Señor, y te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, y derramando, Señor, bendiciones sobre cada uno de nosotros en esta mañana, oh Dios. Te queremos pedir perdón, Señor, porque reconocemos, oh Dios, que te fallamos, Padre precioso, pero aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón, oh Dios, pidiéndote perdón por nuestra familia, Señor, pidiéndote, Señor, que también ellos un día te conozcan a ti, Padre precioso, y puedan también, Señor, regocijarse, Señor, como en esta mañana siempre lo hacemos en tu presencia, amado Rey. Bendecimos a cada persona, Señor, que nos rodee, Señor, a los vecinos, Padre precioso, los bendecimos también, Señor, y te pedimos que, Señor, tú los bendigas grandemente, Padre precioso. Gracias, amado Rey, porque, oh Dios, tu palabra dice, Señor, que no vengamos a ti, Señor, los que estamos cargados, cansados, Señor. Quizás en esta mañana, Padre precioso, quizás venimos cargados de la casa, Señor, de una semana, Señor, difícil. Padre precioso, pero aquí estamos, Señor, y queremos descansar en tu presencia, Padre precioso. En esta mañana te pedimos, oh Espíritu Santo, que tomes el control, Señor, de nuestra mente, Señor, de todo lo que vamos a hacer en esta mañana, Señor, porque lo hacemos de corazón para el que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre precioso, reciba toda alabanza, toda adoración, toda exaltación en esta mañana. Mañana de gozo, mañana de triunfo, mañana de victoria. Aleluya, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, podemos ponernos en pie. Vamos a alabar al Señor. Y vamos a cantar esta canción que creo que ya hemos escuchado, que se llama Él me sostendrá. Él
pueden buscarlos en su Biblia. El primero es el primero es Salmo 37, 23, 24. Salmo 37, 23, 24. Y dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Bueno, hermanos, yo esta mañana estaba pensando en mi casa cuando estaba leyendo estos versículos y pensaba en los niños cuando cometen algún error, cuando hacen algún daño y lo que están esperando es que sus papás los regañen o que sus papás se les peguen o que sus papás hagan eso, porque es lo que suele pasar cuando algo ocurre que está mal. Eso es lo que esperan los niños. Y yo me ponía a pensar que muchas veces veo al Señor de la misma manera. Entonces, cuando caigo, cuando peco, estoy esperando que un Dios castigador haga su justicia conmigo. Y pensaba en que el Señor ama a sus hijos y los disciplina, porque así la palabra lo enseña. Entonces, no está mal disciplinar, pero al mismo tiempo he visto cómo el Señor ha tenido tanta misericordia de mí y tanta misericordia de nosotros cuando pecamos. Hay veces que esperamos que el Señor obre conforme a nuestro pecado y a veces hace todo lo contrario, no porque sea un Dios contradictorio o haga algo no sea justo, sino porque nos ve a través de Jesús, nos perdona y no nos da el castigo que merecemos por tal cosa que hayamos hecho. Entonces eso lo pensaba en esta canción, veía cuando decía que en la tentación Él nos sostendrá, que cuando caigamos Él nos va a sostener, nos va a levantar. Entonces esta canción también va ligada con las dos siguientes que vamos a cantar y quisiera que pudiéramos leer Colosenses 1 del 13 al 14, por favor. Colosenses 1 del 3 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Decía que se relacionaba porque cuando digo que el Señor nos ve, que el Padre nos ve a través de Jesús, ahí es cuando veo por qué es tan misericordioso conmigo, aun cuando peco, aun cuando fallo, me vuelve a levantar, me vuelve a dar una oportunidad. Y entonces veía que es a través de la sangre de Jesús. Por eso es que tiene tanta misericordia con nosotros, por ese sacrificio y porque nos ha adoptado como sus hijos. Y también por último quisiera que leyéramos Juan 5:4. Estos dos himnos que vamos a cantar, digo que están relacionados y por eso quiero que leamos este versículo. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, a través de ese sacrificio y a través de ese evangelio es que podemos nuevamente acercarnos al Señor y Él nos vuelve a levantar, y otra vez hay una restauración diariamente, porque pecamos, pero el Señor nos perdona y nos levanta nuevamente. Entonces, hermanos, vamos a cantar estos dos himnos. Puede llevarme
cada día se renuevan tus bondades, Señor. Tus misericordias son nuevas cada día, Señor, para tus hijos, Dios. Te agradecemos por eso, Padre, porque si no fuera por tu fidelidad, Señor, no sabríamos, Señor, qué sería de nuestras vidas. Es tu fidelidad, Señor, la que nos levanta día a día para poder continuar, Señor, a pesar de nuestras faltas, Señor, contra ti, de nuestros pecados contra ti. Te pedimos perdón, Señor, en este momento. Te pedimos perdón, Señor, porque tú conoces nuestra mente, tú conoces nuestro corazón y tú conoces nuestro día a día, Señor, y nada podemos ocultar delante de ti. Gracias, gracias y gracias por tu fidelidad, Señor.
Gloria a Dios. Hermosos cantares, el Rey precioso. Vamos a dar los anuncios de esta semana. El día martes, los devocionales a las 6 de la mañana, 6:30. El día miércoles, el culto de oración y enseñanza bíblica. El día jueves, la red familiar en la casa del hermano Dañán a las
4 de la tarde. El día jueves también tenemos la reunión en la casa de la hermana y su esposo a las 7, de 7 a 8. El día viernes hay reunión de pareja virtual a las 7 de la noche, de 7 a 8. Y el día sábado hay reunión de jóvenes presencial a las 5 de la tarde. El día domingo nuevamente la enseñanza de liderazgo y a las 10 al culto congregacional. Amén. También la reunión que está haciendo la hermana Natalia el día martes a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. No nos olvidemos. Amén. Vamos a estar orando para recibir esa palabra. El Espíritu Santo ya le regaló al pastor y que hoy la trae para cada uno de nosotros, para que esa palabra llegue a nuestros corazones y podamos compartirla. Amén. Gracias te damos, oh Dios precioso. Gracias, Señor. Te hemos alabado, te hemos exaltado, Señor, a través de la alabanza, la oración. Señor, gracias, precioso Rey. En esta mañana, Señor, te queremos pedir que bendiga la vida del pastor grandemente, Señor, no solamente la vida de él, sino la vida de cada pastor de sana doctrina, Señor, que en esta mañana, oh Dios, en diferentes lugares, Señor, la están exponiendo, Padre precioso. Que esa palabra, Señor, que hoy, Señor, tú le has regalado, Señor, a la vida del pastor, Señor, y que él la va a transmitir a nosotros, oh Dios, esa palabra, Señor, que es más cortante que espada de doble filo, Señor, penetre en nuestros corazones, oh Dios, pero que no quede ahí, Señor, que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre precioso. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Queremos pedirte también, Señor, que seas tú bendiciendo la vida del pastor, de su familia, Señor, oh Dios de los cielos, su hogar, Señor, su economía, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y lo abandonamos en tus manos preciosas, oh Dios, y te damos gracias a ti, oh mi Cristo precioso. Amén. Amén. Gracias, hermana Daisy. Buenos días para todos, Dios los bendiga. Qué bueno vernos de nuevo en este día para compartir en el Señor su palabra y juntos adorar, cantar, ofrendar, compartir y vivir el Evangelio de Cristo de forma práctica en nuestro Señor y conforme a la fe en nuestro Salvador. Vamos a ir en esta mañana al libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3, solo en el inicio. Hechos 15, del 1 al 3. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Un terreno descuidado, un lote baldío, se llena de maleza, de mala hierba, si no se cuida, porque siempre necesita a alguien que enfrente la realidad
de que las cosas solas no mejoran, sin alguien que las cuide y en este caso sin alguien que la deshierve o la desmonte. Del mismo modo, por lo general, los conflictos no se terminan solos. Necesitan que intervenga alguien valiente o algunas personas o muchas personas con valor para que enfrente la dificultad y resuelva el conflicto. No se nos ha dado, dice la Biblia, a los cristianos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y eso lo escribió Pablo a un joven pastor que estaba temeroso porque menospreciaban por su juventud su ministerio. Y le decía: no sea cobarde, enfrente la dificultad, pero hágalo siendo ejemplo, sepa cómo hacerlo. Una iglesia sana enfrenta los conflictos con la verdad y con amor, porque sabe que es así como Dios obra por su gracia para seguir dando crecimiento en Cristo a la iglesia. Tenemos que decir y lidiar las dificultades con la verdad y con amor, o como dice Efesios capítulo 4 versículo 15, la verdad en amor. De hecho, podemos ir allí a la carta de los Efesios sin perder Hechos para leerlo desde ese texto. Efesios capítulo 4, precisamente está el apóstol Pablo hablando del aspecto práctico de la fe, la unidad del Espíritu en la iglesia. Y en el capítulo 4, en el versículo 14, para tener un poco el contexto, se nos dice que todo lo que enseña es para que ya no seamos niños fluctuantes, Efesios 4:14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, por cualquier enseñanza, por estratagema o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay que ser mañoso o astuto para poder enseñar lo que no es correcto, sino que, o sea, en vez de caer en esas artimañas, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para seguir creciendo tenemos que ser sanos, como en el caso natural y humano de nuestro cuerpo, para crecer sanamente. Y para crecer sanamente tenemos que enfrentar las enfermedades que en el caso nuestro, en las relaciones, son conflictos entre nosotros con la verdad en amor. Porque el engaño solo se contrarresta con la verdad, pero no se contrarresta de otra forma sino volviendo a la verdad, dando la verdad, exponiendo la verdad con el amor de Cristo. Volviendo a nuestro texto, a nuestra historia de Hechos capítulo 15, fue el primer conflicto eclesiástico de doctrina fundamental y una controversia, y se dio una controversia monumental, porque era sobre los fundamentos de la salvación, como leímos en Hechos capítulo 15, en el versículo 1 al final, dice que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, las personas no podían ser salvos. ¿Y cuántos de los que están aquí se han circuncidado? Bueno, los hombres, ¿no? No me vaya ninguna mujer a levantar la mano, por favor, no se equivoquen. Circuncidarse era quitarse el prepucio, que es lo que recubre el miembro masculino, ese pedazo de piel. Y hoy en día se puede hacer higiénicamente para aquellos que tengan dificultades y que se le genere infecciones, entonces quirúrgicamente les piden que se haga. Pero ellos no lo hacían por higiene, no lo hacían por limpieza, no lo hacían por prevenir enfermedades, lo hacían porque en el Antiguo Testamento Dios le había pedido a Abraham que se circuncidara él y los suyos, su descendencia, Isaac, Jacob y todos los israelitas, como testimonio del pacto que Dios había hecho con él y con su pueblo. Era una señal externa del compromiso que debían tener interno para con Dios, de caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces llegó una controversia doctrinal fuerte. ¿Qué aprendemos de ese conflicto? Ahorita que estábamos cantando, no sé si fui yo solo,
o tu fidelidad. Es hermoso saber que aunque todo el mundo sea infiel, Dios permanece fiel. Y lo más terrible, aunque yo mismo sea infiel, Dios es lo suficientemente fiel como para hacerme de nuevo retornar a la fidelidad para con Él, para restaurarme. Es fiel en Cristo Jesús, es fiel a su pacto, ya no a través de un prepucio o de una circuncisión, sino de una muerte sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. David, ¿te puedo pedir un favor? Pueden conectar si quieren los ventiladores, si tienen calor. Abajo se pueden conectar, ahí a la derecha. Es conectarlos, ya están encendidos. Él es fiel. Y cuando estábamos cantando Tu Fidelidad, no sé si fue mi impresión, pero creo que varios, o solo fui yo, y por la impresión mía misma, percibí que varios, hermano, desconectado. Entonces, no usted, el ventilador. Entonces, me dio la impresión de que todos, al cantar que el Señor es fiel, reconocer su fidelidad, descansamos. Y pasa cuando hay mucho conflicto, cuando hay mucha adversidad física, mucho problema, o muchos altercados alrededor nuestro, que no se buscan, pero que a veces se dan o se generan. Pablo no buscó problemas, Bernabé no buscaron problemas, estas personas llegaron a predicar que no solamente tenían que, o a enseñar que no solamente tenían que creer en Cristo, los que creyeran que no fueran judíos tenían que circuncidarse, si no, no tenían salvación en Cristo. ¿Esto era verdad? ¿Esto es verdad? ¿Esto es realidad? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo esta iglesia que había sido iglesia evangelizadora, enseñable, generosa? Una iglesia que había tenido la capacidad también para, como lo veíamos en el capítulo 14 al final, para recibir o restaurar o supervisar a aquellos que habían sido enviados, que eran Pablo y Bernabé, a la misión. Una iglesia llena de tantas virtudes, y ahora se le viene un conflicto interno porque hay gente enseñando algo que como que no coordina con el evangelio. Y uno dice, pero una iglesia tan buena, tan sana, ¿puede pasarle problemas de esos? Sí, y especialmente porque entre más crecemos, como lo recordábamos la semana pasada, más conflicto se genera, porque al que da fruto, a ese es al que le tiran piedra. Al árbol que produce frutos es al que le tiran piedra para bajar los frutos. El conflicto viene cuando se crece, externo e interno. Ya habían disfrutado, no habían sufrido conflicto externo cuando fueron a predicar Pablo y Bernabé. Persecuciones, casi lo matan, lo vimos en el primer viaje misionero. Ahora llegan y después de un tiempo, en vez de estar tranquilos, resulta que se da un conflicto interno, hay una doctrina que están enseñando. Hermanos, esto es cierto porque esto no es tan desactualizado. Lo comentábamos con los hermanos hace un rato de la escuela dominical, la escuela de liderazgo bíblica, hablando sobre tipos del Antiguo Testamento para el Nuevo, y preguntábamos, si en el Antiguo Testamento se circuncidaban, nosotros también tenemos que circuncidarnos. Si es el mismo Dios, ¿también somos su pueblo como lo eran ellos pueblo de Dios? ¿Tenemos o no tenemos que circuncidarnos? La respuesta clara es no, porque la circuncisión apuntaba a la transformación de nuestro corazón, a la circuncisión del corazón, ya no, como decía proféticamente Ezequiel, a quitar la carne del prepucio o del miembro masculino como señal del pacto, sino a quitar el engrosamiento del corazón que se hace duro por el pecado, a que fuéramos transformados en arrepentimiento y fe en Cristo, y luego bautizados. Algunos dicen que la circuncisión es igual al bautismo ahora. No, la circuncisión es igual a la regeneración, al cambio interno, al nuevo nacimiento que se simboliza con el bautismo. ¿Y cómo trataron el problema? Esta iglesia tan buena, ¿qué hizo? ¿Qué hace usted cuando tiene problemas? Cuando tiene conflictos con personas. Dialogar. La mayoría lo que hacemos es evadirlos, porque no queremos conflictos con nadie, pero ellos buscaron el diálogo, primeramente con asesoría de los que más sabían. Segundo, presentaron su propio testimonio de lo que pensaban basados en el Evangelio. Y tercero, recibieron el acuerdo final
al que llegaron por medio de la Biblia como una solución. Primer punto, buscar una asesoría para tratar los conflictos. Ahí vimos en el capítulo 15, versículo 1, cuál era el conflicto. En el versículo 2 vimos que el conflicto, que es la circuncisión, se le buscó una solución. ¿Cómo? Versículo 2, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos, a tratar esta cuestión. Buscaron asesoría porque se necesita una correcta interpretación de la Biblia o de la palabra de Dios. En ese momento el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento y el Antiguo para nosotros. Se necesita entender correctamente la palabra de Dios para resolver conflictos. No perfectamente, pero sí correctamente, claramente, los principios básicos. Y la controversia se debe apaciguar con lo que Dios dice en su palabra, en este caso sobre la circuncisión. Además, porque ellos quisieron buscar asesoría, ojo con eso, no solo fueron a la iglesia en Jerusalén, que estaba en Judea, de donde habían venido los que habían traído esa enseñanza, sino que también fueron directamente, dice ahí, a los apóstoles y a los ancianos, a los que más podían asesorarlos. Por eso buscaron asesoría, porque se requiere que también quien busca la asesoría aproveche la oportunidad del conflicto para madurar en carácter y no solo incrementar conocimiento. Pablo y Bernabé sabían mucho, eran maestros, son catalogados como profetas, ya lo vimos en Antioquía, así los clasificaron, pero aún sin embargo ellos fueron a que les enseñaran y los asesoraran para resolver el conflicto y exponer su postura. No solo querían saber qué era lo correcto mentalmente, querían madurar en su corazón. Los conflictos traen madurez al creyente. De nada sirve tener una cabezota grandota llena de cantidad de conceptos bíblicos y un corazón pequeñito, sin madurez, víctima de sus propias emociones y sus propios impulsos. Para madurar tenemos que tener dificultades y conflictos y problemas, y además porque se espera que los enviados a resolver el conflicto no dejen de dar gozo testificando de la obra salvadora del Señor. Mire, ¿sabe cómo se madura? Buscando asesoría, dejándose enseñar y al mismo tiempo no perdiendo el gozo del Señor ni dejando de transmitir el gozo del Señor. Versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos no iban caminando desde Antioquía hasta Jerusalén, cabizbajos, diciendo, no prediquemos, no sirvamos al Señor, porque uno se va, se esfuerza, casi lo matan, nos apedrean, nos insultan, regresa, llega a la iglesia a descansar, a reforzar su corazón, y encuentra gente que se le opone y empieza a predicar un evangelio que no es. Vamos a ver qué pasa allá, qué resolvemos. Ellos no iban cabizbajos, ellos iban alegres y contentos mientras iban hacia el sitio donde iban a resolver el conflicto con la asesoría de los apóstoles. Iban contando de las cosas que Dios había hecho a través de ellos, las conversiones que Dios había traído. No perdieron el gozo de la salvación, que no se basa en si tenemos o no tenemos conflictos, en si alguien nos quiere o no nos quiere. Se basa en que seamos testigos de cómo Dios obra en las vidas de los demás a través del Evangelio de Jesucristo. En eso se basa el gozo del Señor, en ver que Dios extiende su reino y convierte a otros. Así muchos se levanten y así muchos nos traigan problemas, nuestro gozo está en que Cristo sea conocido. Amén. Si eso hacemos, perderemos menos la paz cuando tengamos dificultades. Especialmente esta iglesia lo hizo así. Y tengan en cuenta que ellos no fueron por iniciativa propia solamente, aunque ellos seguramente asintieron. La realidad es que ellos subieron porque fueron encaminados, dice el versículo 3, por la iglesia. La iglesia fue la que los mandó. ¿Qué iglesia? Que no se menciona ni al pastor ni a los líderes, sino que se menciona que la iglesia decidió mandarlos. Una iglesia que no quería conflictos, quería conciliar. Una iglesia pacificadora. En medio del conflicto, ¿usted busca asesoría cuando tiene problemas con alguien? Para entender mejor lo que está pasando o entenderlo más bíblicamente, y para madurar sin perder el gozo del Señor.
O usted dice, no, yo sé cómo resuelvo mis cosas, Y entre más se le pregunta, como que más triste y amargado está porque menos ve que se resuelvan. Pues la respuesta está: dejémonos enseñar por el Señor, busquemos asesoría antes de que el conflicto sea grande, porque los problemas no se resuelven solos. Así como un terreno baldío no se deshierva solo, necesita el cuidado de alguien más. En el nombre del Señor tenemos que buscar asesoría para resolver conflictos. Habrá algunos que sean muy pequeños, que no necesitemos que nadie nos asesore, pero este conflicto era grande. Versículo 4 al 12, vamos a leer del 4 hasta el 7, el inicio. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, y aquí ya se concreta, que habían creído en Cristo, se supone, se levantaron diciendo lo mismo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Uno dice: Pedro, ¿por qué espero que hubiera mucha discusión? ¿Por qué no se levantó antes Pedro? Bueno, Dios dispuso así, y seguramente Pedro también creyó, como muchos allí, que había que esperar que todos hablaran. Las discusiones no son malas. Las discusiones por sí solas no son improductivas, porque cuando hay puntos de vista contrarios hay que exponerlos, hay que tratarlos. ¿Se acuerdan en la reunión de la asamblea los que estuvimos el lunes pasado? Que los puntos eran medio de la asamblea, que alguien lo proponga, que alguien lo secunde, lo discutimos y luego votamos. Y que en un momento el pastor Alberto dijo: qué pena, me salté la discusión, discutamos para ver qué puntos tiene cada uno, a ver qué diferencias tenemos sobre el asunto. Las discusiones por sí solas no son malas. El asunto es que nosotros pensamos que alguien nos lleve la contraria o que piense distinto es malo. No, porque puede ser que yo esté equivocado. Tengo que escuchar, dejarme hablar, pero también los demás tienen que hacerlo y dejarme exponer mi punto de vista para yo saber si estoy equivocado, ellos me oyen y me dicen está mal, o si estoy en lo correcto y llegamos a una conclusión. Y esto basados en la palabra de Dios. Entonces este segundo punto, si al principio buscaron asesoría, es que ellos, como segunda cuestión importante, presentaron la respuesta al Evangelio como testimonio. Sin importar lo largo y acalorado de la discusión, ellos seguían dando su versión de los hechos, a pesar de que la discusión se hizo larga y a pesar de que los que querían la circuncisión seguían insistiendo. Y algunos cedemos cuando la cosa se pone caliente. Eso se puso muy caliente, yo ya dejo que todo el mundo haga lo que quiera. Miren, hermanos, ese es un problema. A veces somos tan sensibles y susceptibles que abandonamos los temas importantes y las decisiones fundamentales en la iglesia, en la familia, en el trabajo y en general en el mundo a las personas que tienen malas intenciones, porque no queremos permanecer allí mientras pasa la discusión. Queremos rapidito, solucionemos esto, yo no quiero tanto embrollo. No, espere, que se dé el trámite, sin importar lo largo de la discusión, como lo vimos en estos versículos, y sin subestimar la experiencia personal de otros. Pablo y Bernabé tuvieron una experiencia poderosísima predicando el Evangelio, pero ahora quien iba a hablar, haciendo una transición, el autor de Hebreos, que es Lucas, de Pedro a Pablo, permite que hable Pedro sobre su experiencia en Hechos 10 y 11. Por favor, lea conmigo Hechos capítulo 15, versículo 7 hasta el 11. Dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles no judíos por mi boca oyeren la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, es decir, les dio convicción, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna, resalte eso, ninguna diferencia
Contraste eso con que querían que hiciera la diferencia con la circuncisión. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, siendo que no estaban circuncidados. Purificando por la circuncisión, no, por la fe sus corazones, o sea, por la confianza en Cristo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué se ponen a probar al Señor poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, los judíos? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Él está diciendo, ni nosotros cumplimos, ni el pueblo judío cumplió con ese pacto representado por la circuncisión. No sirvió para que la gente realmente caminara con el Señor de forma genuina. Ahora lo que estamos predicando es que no es por una obra externa nuestra, sino por la obra de Cristo que Dios nos reconcilió con Él. Entonces, ¿por qué le vamos a poner esta carga que ni siquiera nosotros pudimos llevar a ellos cuando ellos no tienen que llevarla? No es para este tiempo, no es para la iglesia, no es para los creyentes en Cristo, fue para los judíos, los descendientes de Abraham en el Antiguo Testamento, pero no es para nosotros, los creyentes en Cristo ahora. Circuncidados o no circuncidados, si no creen en Cristo, no se van a salvar. Y recuerden que el inicio del capítulo nos dice que el problema era que decían que si no se circuncidaban, no eran salvos. Yo me imagino que usted no ha ido a ninguna iglesia donde le exijan circuncidarse. Bueno, hubo un hermano que estuvo acá, que se fue, y ojo con esto porque es muy sutil el asunto, terminó de no congregándose en la iglesia, empezó a ver videos de YouTube sobre hebreo porque le parecía interesante aprender el idioma del Antiguo Testamento. Yo también. Y ojalá supiéramos bien el idioma del Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero se metió a verlo con personas que, como sabían decir Yeshua, o Yahweh, o Elohim, y algunas otras palabras, y combinar algunas letras, empezaban a decir, tenemos que hacer todo lo del Antiguo Testamento. Y dejó de congregarse, y lo estimo mucho, y lo visitamos por mucho tiempo, pero nunca más regresó. Luego, con el tiempo, cuando regresamos un día a visitarlo, nos dice que él se asustó, y aunque casi que se termina congregando en una iglesia prácticamente judía, que menciona a Cristo de pasada y que prácticamente no basan su fe en Cristo, sino en los ritos del Antiguo Testamento, se asustó cuando ya se iba a congregar allá, porque la persona que lo estaba impulsando para ir llegó un día a la casa y llegó contento, brincando. Y él le dijo, ¿qué tiene? Estoy contento. ¿Por qué? Le dice él, me circuncidé. Y él se asustó, porque una cosa que tenía siempre era que era un buen lector, sigue siendo un buen lector ávido de la Biblia. Y entonces él se acordó de la carta a los Gálatas, y se acordó como Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, ¿habéis de terminar en la carne? Los que os circuncidáis de la gracia habéis caído. Y Pablo es tan duro, lo iba a buscar pero solo lo menciono, lo puede usted leer en la carta a los Gálatas, especialmente en el capítulo 3. Fue tan fuerte y tan drástico el asunto con esta controversia que Pablo dice, ojalá se mutilasen los que los quieren circuncidar, es decir, ojalá quedaran totalmente castrados. Dice, no tienen celo de ustedes en el Señor Jesucristo, sino en ellos mismos. No los quieren hacer caminar por la fe en Cristo con Dios, los quieren hacer caminar en una religiosidad derivada del Antiguo Testamento que ya no es para nosotros en esta época. Cámbiele la circuncisión, quítele eso, porque en la mayoría de iglesias no le van a decir circuncídese, pero le van a decir, usted camina con Cristo, pero si cumple estos y estos y estos requisitos de la iglesia. Y le ponen parámetros que son importantes si se derivan de la Biblia, pero no son fundamentales. El que da la salvación es Cristo, no un rito religioso. ¿Me explico, mis hermanos? Así que nadie nos venda menos o nos ofrezca menos que lo que Dios nos ha dado o ha comprado para nosotros en Cristo. Formas de comportarse. Leíamos con mi hermana hace un rato en Colosenses capítulo 2 cosas como que no toques, no mires, cultos derivados de los ángeles, cosas que definitivamente no tienen ninguna clase de obra para salvarnos. Solamente somos salvos por medio de Cristo, porque el cuerpo, los que creen en Cristo, es de Cristo, es decir, nosotros somos salvados porque Él nos representa.
fuera. Lo demás es muy bueno hacerlo en proceso de santificación, pero no nos hace salvos. Es como consecuencia de la salvación. Como consecuencia de la salvación yo soy fiel, como consecuencia de la salvación yo me congrego, como consecuencia de la salvación en Cristo yo oro, como consecuencia de la salvación en Cristo yo predico, pero porque soy salvo todo viene detrás. Pero mi salvación no depende de que yo ore perfectamente, de que yo predique perfectamente, de que yo viva perfectamente, porque en algún momento, como la circuncisión, no soy capaz de cumplirla perfectamente, y entonces pierdo mi confianza en Cristo, que es quien me salvó. Y yo sé que algunos podrían decir, porque es lo que sustenta, que cuando uno le pide a la gente que confíe solo en Cristo, se va a volver sin vergüenza, va a vivir como se le dé la gana, porque ya Cristo lo salvó. Y esa es la tentación que viene al corazón, pero Pablo responde en Romanos capítulo 6, nunca suceda tal cosa. Si yo he sido liberado por la fe en Cristo de la esclavitud al pecado y de la condenación al pecado, ¿cómo me voy a esclavizar otra vez al pecado? Solamente Él es el perfecto, pero me está perfeccionando a mí mientras llego al cielo o mientras Él regrese. Todo lo demás es añadidura o consecuencia, pero no es tan fundamental como Cristo para salvarme. Ese era el problema con la circuncisión. No subestimó la experiencia personal de Pedro, no la subestimaron, porque Pedro, recuérdelo, tarea, lea Hechos capítulo 10 y 11, Pedro no quería predicarle a los gentiles. ¿Y cómo Dios le habló? A través de lo que ellos no hacían del Antiguo Testamento de forma ceremonial. Le puso en una visión cuando tenía hambre a mediodía unos animales en un lienzo para que se los comiera, los matara y comiera, y esos animales eran animales que el Antiguo Testamento le prohibía al pueblo judío. Y Dios 3 veces le dijo, mata y come, mata y come, mata y come. Y cuando le llegó un gentil, enviado por otro gentil, o otra persona no judía, un romano, centurión, y le dijo que fuera, Dios le dijo, ve con ellos. Y cuando él llegó allá, él entendió y dijo, yo entiendo ahora que el Señor va a salvar a todos por medio de la fe en Jesucristo, o a todo tipo de persona, y no solamente los judíos, no solamente los que guardan los mandamientos ceremoniales del Antiguo Testamento, como la circuncisión, o como las leyes alimentarias, no comer marrano, no comer esto, no comer aquello. De eso no depende la salvación, depende de Cristo el Señor. Ese es el Evangelio. Y él lo entendió, él no quería entenderlo y lo entendió. Por eso es que da su experiencia personal. Entonces, cuando presentan su testimonio, ellos soportan la discusión, ellos estiman grandemente la experiencia de Pedro, pero también se basan en el Evangelio. Mira el versículo 12 conmigo. Después de tanta discusión de que Pedro hablara, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban lo mismo, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, tenemos la tendencia a pensar con estos textos, sobre todo si venimos de una iglesia más carismática, incluso una iglesia pentecostal, a pensar que las señales y maravillas solo eran los milagros que Dios había hecho a través de ellos. Y si usted repasa el primer viaje misionero, fueron contados con los dedos de la mano. Las señales y maravillas que habla aquí Pablo es las personas que Dios transformó, porque fueron abundantes, fueron muchas, o por lo menos hubo un grupo en cada lugar donde fueron a predicar. Ese era el poder de Dios a través del Evangelio. A mí me preocupa que cuando leemos que el Evangelio es poder de Dios, muchos pensamos que el Evangelio es poder de Dios porque cuando predico la gente se sana, o los muertos se resucitan, o los cojos andan. Dios quiera que así suceda cuando predicamos. Yo anhelo que sucedan cosas hermosas también de ese tipo, pero el poder del Evangelio no está en que sucedan esas cosas. El poder del Evangelio está en la salvación que producen las personas, es decir, en la transformación de su corazón. Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. El poder de Dios viene y obra en el corazón y le hace creer en Cristo para salvarlo. Este es el gran poder de Dios, porque yo me puedo ir bien sano para el infierno, y me puedo ir bien lleno de dinero y sin conflictos para el infierno, pero puedo estar muy enfermo y con muchas dificultades, morir e ir al cielo si he creído en Cristo como Salvador. Ahí está el poder de Dios actuando en mi vida, en mi corazón. Lo demás, cuando creo en Cristo, vendrá como añadidura. Oraré y pediré para que Dios actúe en las demás cosas. No debemos perder el enfoque. Ellos no lo perdieron, ellos siguieron hablando de las maravillas del Señor. Usted se da cuenta aquí que no empieza a hablar de términos teológicos. No existían obviamente los términos que tenemos hoy en día después de 2000 años de historia cristiana. No se pusieron a expresar cosas como, por ejemplo, esperen hermanos,
Esto es teología progresiva, es la revelación que va progresando de Dios. En el Antiguo Testamento hubo un pacto, luego otro pacto, y los pactos se van conectando, y hay tipos y antitipos. No expresaron lenguajes teológicos que son muy buenos para nosotros estudiar. Sencillos, se basaron en el Evangelio. Predicamos, Dios poderosamente convierte gente. No confiando en que van a cambiar de estados económicos, de salud y todo lo demás, confiando en Cristo para su salvación. Eso es lo que está pasando. Miren si estamos predicando mal entonces el Evangelio. Es lo que dicen ellos. Hermano, todo problema tenemos que llevarlo al Evangelio. Usted basa sus posturas sobre cada cosa y sus criterios en el poder de Dios a través del Evangelio. Déjeme ponerle los 4 temas en mente en los que pienso yo por la Biblia contienen el Evangelio. Primero, ¿quién es Dios? ¿Qué clase de Dios nos presenta el Evangelio? Un Dios misericordioso, pero también justo, que salva al pecador, pero que también condena al pecador al infierno. Un hombre que es imagen de Dios, creado a imagen de Dios, un ser humano, pero que ha pecado y que merece condenación, que es digno por encima de los animales y de la creación, el ser humano, pero merece ser condenado porque desobedeció desde Adán y Eva y desobedece hoy en día a Dios. Pero también el tercer tema es Cristo, Dios hecho hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, el puente entre Dios y nosotros, viviendo perfectamente y muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Y el otro punto, la respuesta nuestra, la conversión. Tenemos que confiar en Cristo totalmente y arrepentirnos de nuestros pecados. Si usted está teniendo un problema o una dificultad, yo le recomendaría, si usted se llama cristiano y sobre todo si nos llamamos evangélicos o que evangelizamos o que nos basamos en el Evangelio, que busquemos la solución ahí, desde el problema más pequeño hasta el más grande. Imagínense que yo tengo un conflicto con un hermano porque me devolvió una plata incorrectamente. Lo arreglamos. Le decimos, mira hermano, ¿qué problema? No hay. Entonces yo le digo, hermano, y hay una discusión y empezamos a elaborar todo el asunto y de pronto se involucran otras personas. Va a ser por el Evangelio. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el Evangelio sobre el ser humano? Que es pecador. Tengo que revisarme a ver si yo pequé, porque Cristo me perdona y me santifica, pero todavía no soy perfecto en santidad sino hasta que sea glorificado. El Evangelio dice que soy un pecador redimido, pero todavía puedo pecar. Me dejo exhortar, pero también le digo, si es el caso que la ofensa fue contra mí, le digo a la otra persona, bueno, entiendo que usted también, como yo, puede errar como pecador, perdono la ofensa, y como Cristo me perdonó, así lo perdono yo a usted. Vamos para adelante, hablando la verdad en amor. No tenemos que meter el Evangelio en los conflictos, claro que sí. En estos días me hablaron de una pareja que lastimosamente se terminó separando después de muchos años en Cúcuta, pero cuando yo los conocí estaban a punto de separarse por la sencilla razón que él le había sido infiel a ella y ella en venganza le había sido infiel a él y en la propia casa. Y cuando los conocí se congregaban en una iglesia curiosamente judaizante, donde lo que hacían era danzar y cantar de forma hebrea o judía, invocar palabras a Dios con palabras hebreas, botar incienso, tocar el chofar, que es el cuerno, y hablar mucho de prosperidad y de dinero. Y cuando los conocí simplemente los llevé a Mateo 18 y les hablé sobre la parábola que puso Cristo sobre el perdón de Dios en el Evangelio, simbolizado por el perdón del rey que le perdona a un siervo que le debía una millonada, y cómo el siervo sale y no le quiere perdonar un poquitico de plata al consiervo. Y les explicaba que el perdón, para poderlo dar, para que ellos se pudieran perdonar, se basa en que Dios nos perdonó más grandemente la deuda eterna que nosotros teníamos. Ahí está el Evangelio. Y cuando les predicaba eso, ellos me decían, eso no nos lo enseñan en la iglesia, y no enseñan el Evangelio. Nos dan tácticas y técnicas sobre cómo prosperar y cómo vivir en este mundo, pero eso no, o por lo menos de esa manera no. Pues de razón no se pueden perdonar ni se pueden reconciliar, porque no tienen en su corazón el Evangelio, no pueden resolver el conflicto. Hermanos, somos cristianos, podemos presentar, como es este segundo punto, nuestras posturas y nuestros criterios, pero basándonos en el Evangelio para resolver el conflicto. Amén.
No se trata de decir mentiras, de pasar por alto, se trata de hacerlo en el Señor. Y tercer punto, recibe el acuerdo. Ellos fueron a buscar asesoría, presentaron su postura, pero también estaban de acuerdo en lo que decidieran. Versículos 13 al 18 inicialmente. Y cuando ellos callaron, ya se callaron hasta los discípulos, Bernabé y Pablo, los apóstoles, o el equipo apostólico. Cuando ellos callaron, Jacobo, el pastor de Jerusalén, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Cita la Biblia, cita Amós capítulo 9 versículo 11 al 12. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, o sea los que no son judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué pasó aquí? Jacobo, el pastor de Jerusalén, presidiendo la asamblea, no Pedro. Y algunos dicen que supuestamente era más importante que todos. No Pedro, Pedro dio su testimonio. Jacobo, que era el anfitrión, porque estaba en su iglesia como pastor, toma la vocería, coordina la reunión de iglesias, de hermanos de diferentes congregaciones. Resolvamos el conflicto, vayamos a la Biblia, miramos qué se profetizó en el Antiguo Testamento y cómo el tabernáculo de David tipifica, o la promesa de restauración del tabernáculo de la tienda que David construyó para traer el arca de Dios, de la presencia de Dios, tipifica la venida de Cristo, para que ahora todos, no solamente judíos, seamos salvos por la fe en Él. ¿Por qué? Porque cuando se prometió eso en Amós, recuerdan que veíamos tipos en la clase de esta mañana. Cuando se prometió eso en Amós, se utilizó como tipo la restauración del tabernáculo de David, tipo de la adoración a Dios, ya no solamente, de acuerdo al profeta Amós, de parte de judíos, sino también de pueblos no judíos, de gentiles. Dice, eso es lo que está pasando ahora. Ahora, por medio de la fe en Cristo, están creyendo gente en el Señor y van a caminar con Él. ¿Y cuál es la particularidad del tabernáculo de David históricamente hablando? Que el tabernáculo de David no tenía todo lo que tuvo el tabernáculo de Moisés. No tenía lugar santo, lugar santísimo y atrio externo. Ese esquema tabernaculizador. Sí, para Cutirimícuaro. Ese esquema lo dejó en una ciudad que se llamaba Gabaón. Y allá seguían ofreciendo sacrificios y todo lo demás. Pero cuando trajo el arca, que se la habían llevado los filisteos, David la trajo hasta el lugar donde le buscó, donde le ubicó. Le costó, porque uno de sus siervos se murió por no hacerlo en la forma como Dios establecía en la Biblia. Cuando al fin la trajo, le puso una tienda más sencillita. Y alrededor puso gente a cantar y a adorar al Señor. Porteros y personas que adoraran 24 horas y que cantaran 24 horas al Señor. Y por eso el tabernáculo de David tipifica lo que pasa con la iglesia. Muchos han dicho por el hecho de que ya no hay un esquema tan estructurado ceremonial y religiosamente. No tenemos que cumplir todos esos ritos ceremoniales, porque Cristo nos da una libertad para conectarnos con Él de una forma más espontánea y directa, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Eso es lo que está pasando, dijo Jacobo. Interpretó el Antiguo Testamento, vio un tipo en la restauración del tabernáculo profetizada de lo que sería la iglesia o la gente que creyera en Cristo de todo pueblo, y dijo, eso es lo que está pasando ahorita. Así que, hermanos, escucharon a Pedro, es lo que dice la Biblia, se está cumpliendo la profecía, dice Jacobo. Así es que hay que resolver los conflictos, interpretando las cosas a la luz de lo que dice la Biblia. Que buscar, por eso también hay que buscar asesoría. Ahora, hago la salvedad, esta interpretación puesta en el Nuevo Testamento es inspirada por el Espíritu de Dios y queda como revelación inerrante para nosotros. Nosotros nos equivocamos a veces cuando interpretamos la Biblia, sí, pero tenemos que hacer el ejercicio de interpretar, y cada vez más sanamente y más correctamente. Hay que decidir las cosas a la luz del nuevo pacto en Cristo, versículo 19, por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, a los no judíos, sí, que se convierten a Dios,
O sea, que no se les pida que se circunciden, verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Mire qué tremendo históricamente lo que está pasando aquí. Está diciendo, en esta reunión, en medio de este conflicto, se está llegando a una conclusión. Aquí se está dividiendo la historia y en las sinagogas van a quedar buscando a Dios conforme al Antiguo Testamento los que se quedaron en el viejo pacto, los que estén en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, se relacionen con Dios por la obra de Cristo, ya no van a seguir en las sinagogas. Al principio los creyentes que eran judíos iban a la sinagoga, iban a las reuniones cristianas. Por eso terminaron reuniéndose un primer día de la semana, porque el sábado era el día de reposo judío y se reunían entonces los domingos, porque el Señor resucitó el primer día de la semana y porque era otro día distinto. Y al final terminaron separándose completamente y solo yendo a adorar al Señor como congregación cristiana. Fueran judíos, fueran gentiles, se reunían solo allí. Ya no con los judíos, o por lo menos no continuamente, aunque fueran judíos de nacimiento, porque aquellos solo querían seguir las leyes ceremoniales de Moisés. Religiosidad que fue útil, revelada y usada por Dios en su tiempo, pero que ya no nos sirve hoy en día. Hay gente que vive pidiendo que por favor otra vez venga al templo, lo estábamos hablando hace un rato, que otra vez vuelvan. En estos días nos veíamos en números la vaca alazana, que otra vez se sacrifiquen las vacas rojas y que se vuelvan polvo y se echen en agua para que tiren agua bendita o para santificar cosas, que se hagan otra vez todos los ricos y todo el mundo vive añorando ir bajo la nube, ir bajo la columna de fuego que llevó a través de Moisés, con la que llevó Dios a Moisés y al pueblo de Israel, y no se dan cuenta que estamos ahora en algo muchísimo mejor: la comunión con Dios por medio de la fe en Cristo a través de su iglesia, en la reunión de la iglesia. Interpretarlo todo a través del nuevo pacto, no del pacto antiguo del Antiguo Testamento, sino de la relación con Cristo o con Dios por medio de Cristo. Ese acuerdo es bueno si es interpretando las cosas a la luz de la Biblia, si es juzgando o decidiendo a la luz del nuevo pacto en Cristo, y si se da una respuesta oficial de parte del liderazgo, que se comprometan a ver los apóstoles, los líderes como Jacobo, junto con los apóstoles, que digan qué hacemos. Mira el versículo 22 conmigo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, donde comenzó el conflicto con Pablo y Bernabé, a Judas. Enviaron de allá a Judas. Había muchos Judas, no vaya a pensar que era el otro ya había muerto. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, que es el mismo Silvano, esto es una abreviatura. Silvano se abrevia como Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente, oficialmente, 2 puntos y aparte. Primero, los apóstoles, y los ancianos y los hermanos, o sea, aquí estamos metidos todos, pero liderado por los apóstoles. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, a la iglesia de allá, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no le dimos orden, no los mandamos, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto la vida o su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y mira este versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. No hubo profecías ni nada por el estilo, fue una reunión, pero ellos entendieron que los guió el Espíritu Santo, y se pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, no dice ahí, no perderéis la salvación, dice bien haréis, porque la salvación depende de Cristo, pero es lógico que quien se salva en Cristo no quiera vivir en idolatría, ni en impureza sexual, ni quiera vivir comiendo cosas que se ligan con los ídolos. Comer con sangre, hermanos, no derramar la sangre de los animales significaba participar de los sacrificios idolátricos.
Esa fue una controversia que se desarrolló después en el Nuevo Testamento, y Pablo concluyó en 1 Timoteo 4, tiempo después, que no había problema, con tal de que usted orara y le diera gracias a Dios podía comer. El asunto es que no se metiera ya en los cultos idolátricos. Y si no se metió allá en los cultos idolátricos, pues no se preocupe, si la carne fue consagrada a un ídolo, usted no importa, así como no sabe si el billete que le entregaron viene del narcotráfico, se lo pagaron en un negocio ilícito, recíbalo y dele gracias a Dios. Reciba la comida y coma. Y ya. Pero aquí era muy importante, porque esto les decía, manténganse así porque es conveniente de que ustedes se separen de los cultos idolátricos. Pero una vez más no dice como decían los de la circuncisión: si ustedes no se circuncidan no se salvan. Aquí dice: bien haréis. No los podemos obligar, eso es buena conducta como consecuencia de ser cristiano. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Todos quedaron contentos y alegres. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado a Jerusalén. Mas a Silas, Silvano, le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Siguieron en lo mismo. Silas o Silvano después se hizo del equipo misionero de Pablo y Bernabé, y sale en el segundo viaje misionero con ellos. Al final, si se da respuesta oficial de parte del liderazgo, se notifica clara y amorosamente a través de creyentes maduros: este acuerdo hay que recibirlo. Usted recibe con gozo las conclusiones de una reunión cristiana que se contemplan los temas a la luz de la Biblia, o dice: bueno, tocó recibirlo. O en otras palabras, ¿a usted le parece bien que lleguemos a acuerdos para decidir lo que tenemos que hacer en la iglesia? Yo sé que me he extendido un poco, pero quiero darles un ejemplo final. Cuando yo llegué a esta congregación, varios chicharrones, me dijo el pastor de la congregación, en ese momento tenían que resolverse. Dijo: yo se los voy a resolver antes de irme. Y él dijo: mijo, qué pena que no pude resolverlos. Uno de esos fue que teníamos unas parejas que se querían recasar. Una ya estaba recasada y otra se quería recasar. ¿Y qué postura tiene la Iglesia Bautista Buen Pastor sobre el divorcio, matrimonio, o más bien matrimonio, divorcio y recasamiento, según la Biblia? Porque el manual de la denominación bautista colombiana, que me lo entregó en el 2010 el pastor, se imprimió en el 2010 el pastor Arnulfo, dice más o menos así, parafraseando: unas iglesias bautistas dicen que nunca se puede usted divorciar, otras dicen que se puede divorciar pero que se quede solo, y otras dicen que se puede divorciar solamente por fornicación o por infidelidad conyugal o impureza sexual. Otras dicen que también por abandono, si se fue el cónyuge incrédulo, como dice en 1 Corintios 7. Y otras dicen que por cualquier cosa. No dice nada, porque dice de todo y no dice nada. Y yo entiendo el espíritu bautista ahí, de entender que tenemos en este tema libertad de conciencia para interpretar lo que la Biblia dice. Pues bueno, nos sentamos con los hermanos de ese momento del consejo a discutir el tema, contemplamos los textos bíblicos durante más de un mes, en varias reuniones, creo que una semanal, y al final trajimos una postura, un documento apenas de 2 páginas para proponerlo a la iglesia para manejar esas parejas que o querían recasarse o que ya venían recasadas, siendo cristianos o no siendo cristianos, contemplando diferentes puntos generales para aplicarlo particularmente a cada caso. Reunimos la iglesia, hicimos una asamblea extraordinaria, lo presentamos y la iglesia votó para que aprobáramos ese documento. Eso sencillito de 2 páginas, no dice todo, pero dice principios generales para guiarnos en ese tema, según la Biblia. La iglesia lo aceptó, y yo sé que varios hermanos dijeron: bueno, yo lo acepto porque tocó, pero yo hubiera querido que mejor más bien por este lado. Pero todos, como llegamos a un acuerdo juntos, llegamos a la conclusión de que Dios nos había dirigido su Espíritu Santo para tratar este tema. Al final, lastimosamente, las parejas que estaban allí en esta situación se fueron, nunca regresaron a la iglesia, pero nos estimularon a solucionar los problemas juntos, que es lo que tiene que hacerse en la iglesia. Y tuvimos que someternos, y yo les digo a las personas: esto lo aprobamos en la iglesia para manejar ese tema. Por ejemplo, para darles una idea de qué dice ese documento, si una persona ya siendo cristiana se separa, dijimos, existen posibilidades de separación directa de acuerdo a la Biblia, por infidelidad conyugal o impureza sexual y abandono.
Si se quiere recasar, si no es por esas opciones, no es bíblico. Pero dijimos, si se recasa, no le podemos dar ministerio. Eso concluimos, o por lo menos no durante varios años. Y si no recuerdo mal, pusimos 3 años de trámite, de tránsito, para esperar a ver si su familia funciona. Porque vemos en la Biblia que el ministerio tiene una especial connotación en la vida familiar. Si la vida familiar está destruida, ¿cómo voy a ejercer un ministerio público si no cumplo los requisitos que dice la Biblia de Pablo a Timoteo, hombre de una sola mujer, con sus hijos en sujeción y todo lo demás? Pusimos esos elementos. Yo sé que, por ejemplo, el pastor anterior, el pastor Héctor, no hubiera oficiado un matrimonio de recasamiento. Y él dijo, si la iglesia lo concluye, yo lo apruebo, se somete. Pero que otro oficie el matrimonio, o que otro sea el testimonio del matrimonio. Hermanos, se trata de ser maduros para someternos a las decisiones como iglesia. Se trata de resolver los conflictos en conjunto. Se trata de buscar asesoría. Se trata de exponer nuestros puntos basados en el Evangelio. Y se trata de que al final se llegue a una conclusión bíblica, sana, pero en conjunto. Se trata de que todos podemos juzgar, pero tenemos que reconocer que a veces juzgamos mal. Se trata de que no hay creyente en la iglesia perfecta, que solo Cristo nos reconcilió con Él, y por eso debemos dejarnos guiar por el Evangelio de Jesucristo para reconciliarnos, conciliar y solucionar los conflictos y los problemas que tengamos entre nosotros. Se trata de que no es que no vayamos a tener dificultades, en algún momento vamos a tener discusiones, pero tenemos que enfocarlas en Cristo para resolverlas en el amor del Señor y con la verdad del Evangelio. ¿Claros hasta ahí? Una iglesia que quiere crecer es una iglesia que tiene que saber resolver conflictos, porque si no, el primer conflicto se desbarata. Eso es práctico, se murió. Alguien está muy sano, no está preparado para cuando se enferme. En la primera enfermedad se asustó y se murió. Mire lo que está pasando con el COVID. Y yo creo que una de las cosas que más está pasando es que los que más están muriendo son hombres, porque los hombres somos más nerviosos, somos más gallinas. Y los nervios nos traicionan, el estado emocional se baja, las defensas se van al piso, y ya estando hospitalizados, más fácilmente nos podemos agravar. No se trata de ser sano toda la vida y en la primera enfermedad morirnos. Se trata de que si vivimos lidiando con enfermedades, toda la vida seamos sanados o restaurados por la gracia del Señor en cada etapa de esa enfermedad. Porque todos como iglesia estamos siendo transformados. No hay ninguno perfecto. Todos estamos creciendo en santidad y en comunión con el Señor. ¿Amén? ¿Cuál es la iglesia perfecta? La que esté reunida cuando venga Cristo, los que están arriba con Cristo y los que vengan con Él, y los que estemos cuando Él regrese, no más, porque ya no habrá pecado. Pero ahorita, usted me dice, la iglesia grande no es perfecta, la iglesia pequeña no es perfecta, la iglesia muy doctrinal no es perfecta, la iglesia muy carismática no es perfecta, porque todos tienen sus énfasis y todos tienen sus errores. Pero hay uno que es perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y si nos basamos en Él, buscamos asesoría de personas maduras en Él, nos basamos en el Evangelio y llegamos a decisiones en conjunto, si las adoptamos por la Biblia, resolvemos la enfermedad y caminamos en comunión con el Señor. Amén. Ya sabemos cómo resolver problemas, entonces pongámonos en nuestros pies, por favor, para orar en esta mañana. Uy, hermano, gracias, no lo había visto. Estaba haciendo la promoción del bosquejo del hermano Deimer allí. ¿Sí alcanzan a ver, vale? Ah, bueno, ahí está. Gracias, Señor, te damos por darnos claridad, mi Rey, sobre la bendición del conflicto. Al final, orando, Señor, tú traes a mi mente lo que dijo alguna vez Spurgeon: bendita la ola. Dijo él: aprendí a besar la ola, como la ola del mar, que me lleva a la roca de mi salvación, que es Cristo. Debemos aprender a valorar los conflictos y las dificultades, no porque queramos sufrir, sino porque como las olas nos pueden arrastrar a donde no queremos, o por tu providencia nos pueden llevar a aferrarnos más a la roca de nuestra salvación, que es Jesús, para no hundirnos en medio de la dificultad. Señor, yo sé que hemos tenido muchas adversidades en nuestra vida, cada uno individualmente, como persona, como familia, como pareja, como iglesia. Esta iglesia
si cuenta decenas de años, cuenta decenas o centenas de problemas difíciles, de problemas fuertes o problemas fundamentales, y algunos donde prácticamente esta iglesia parecía que moriría, así como un enfermo terminal. Pero tú que eres bueno, Señor, a través de la fidelidad de los pocos que guardaste en esta iglesia, has traído de nuevo vida a esta congregación, como cuando un muerto es levantado de su tumba, y sobre todo cuando un enfermo es restaurado de su enfermedad. Porque aunque no estuviera muerta la iglesia, sí se estaba pujando por etapas, como cualquier iglesia, y ahora estamos de nuevo revitalizándonos y creciendo. Señor, ayúdanos a no decaer cuando tengamos conflictos, a enfrentar la enfermedad y la dificultad, a vencer, Señor, buscando que ayuda, basándonos en el Evangelio, en tu palabra, reuniéndonos, orando juntos, llegando a acuerdos. Ayúdanos a enfrentar valientemente el conflicto en la verdad y en el amor. Que eso lo podamos hacer con buen testimonio y con gracia, y que podamos seguir adelante para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Lleva a mis hermanos en paz, con ese espíritu conciliador, pacificador, que resuelva conflictos, que no salga corriendo, que no le dé miedo enfrentar las dificultades ninguno de nosotros, sino que en este día, en esta semana, pueda decir: si este conflicto, si esta dificultad me la pone el Señor, es porque en su nombre me permitirá vencerla, pasarla, para la gloria suya y para el bien de los demás y mi propio bien. Le damos gloria en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermana Daisy, por favor, nos colabora orando para terminar. Yo me despido, que Dios me los bendiga, mis hermanos. Feliz resto de semana. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, oh Dios, a través del pastor, oh Dios de los cielos. Gracias por esa palabra preciosa que en esta mañana nos ha regalado, Señor. Ahora que vamos a salir, oh Dios de los cielos, de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, porque tu presencia estará siempre, Señor, con nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre precioso. Llévanos, Señor, en paz y seguridad, oh Dios, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros, oh Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Muchas gracias, oh Jesús. Amén. Podemos saludarnos como dice el pastor, con todos los protocolos que ya sabemos.